Hola a todos. Bienvenidos a nuestro video. La emoción volvió a estar en un alto nivel en el episodio 66 de Erkai. Veamos qué pasó en este episodio. Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a nuestro video. Recordemos brevemente cómo terminó el episodio 65. Los médicos intervinieron de inmediato con Ryan. El corazón de Ryan se detuvo. El dispositivo de choque fue intervenido de inmediato y Ryan volvió a la vida. Hubo duelo en Midyat. Azar Sadoglu murió. Todos sus familiares se reunieron en el funeral. Miran también regresó a Midyat y asistió al funeral. Después de orar por Azar en el patio de la mansión, Nasu y Miran llevaron el ataúd. Miran estaba muy molesto. Por un lado, la situación de Ryan era crítica, por otro lado, perdió a su padre. Tomó un puñado de tierra donde enterrarían a su padre y se lo guardó en el bolsillo. Luego se ocupó de los entierros de su padre. Miran puso la primera tierra en la tumba de su padre. La policía atrapó a Cian y lo llevó al cementerio. Cian también estaba molesto. Aunque dijo, yo no lo maté, nadie le creyó. Cian arrojó tierra sobre la tumba de Azar con esposas en las manos. La policía llevó a Cian al tribunal. Azize también estaba muy molesta, pero no lloraba. El fuego de la venganza ardía en él. El hombre amenazado por Fusun vino al cementerio para hablar con Miran porque tenía la conciencia culpable. Cuando los hombres de Fusun lo vieron, tuvo que huir, pero pudo decirle a Miran, encuéntrame. Aunque Frat siguió al hombre, no pudo atraparlo. Fusun también atrapó al hombre y le dijo a sus asistentes que tenía que ser neutralizado para que el crimen permaneciera en Cian. Miran también le pidió a Frat que fuera a Estambul para ver a Ryan y ocuparse de los asuntos en Midyat. Mahfouz y Zera se quedaron con Ryan en Estambul. Estaban esperando dónde estaba Ryan en la unidad de cuidados intensivos. Zera había escuchado la noticia de la muerte de Azar y estaba muy disgustada. Cuando Ryan se recuperó, siguió pensando en cómo contarle esta noticia. Por otro lado, el funeral terminó y Nasu llevó a Azize a la mansión Sadoglu. Cuando vio los zapatos de Azize Azar, se sintió sensual. Luego entró en la habitación donde se alojaba el Caspian. Olió y besó su suéter. Recordó el momento en que Azar lo llamó madre en su última palabra. Miran también fue a Estambul. Habló con el médico. El médico dijo que decidió despertar a Ryan y que la condición de Ryan estaba mejorando. Miran preguntó si no podría despertar. El médico dijo que existía esa posibilidad, pero que Ryan era una persona resistente y que confiaba en él. Miran fue a ver a su pequeño bebé Umut. El médico la sacó de la incubadora y la entregó al regazo de Miran, pero Miran no dijo que quería llevárselo con Ryan y salió de la habitación. Cuando Zera vio que no se llevó al bebé, se enojó y dijo, hiciste todo lo posible para que naciera este bebé, ahora, ¿por qué no tomaste a ese bebé en tus brazos? Ella preguntó. Por otro lado, Miran dijo que Ryan mejorará y que confía en él. Miran miraba constantemente a Ryan sin comer ni dormir. Estaba esperando el momento en que se despertaría. De repente fue a Umut de nuevo y lo tomó en sus brazos. Empezó a hablar con él. Estaba emocionado. El bebé lo miraba sin pestañear. Olió al bebé y lo besó intensamente. Miran dejó Umut y entró en la habitación donde se alojaba Ryan. Le estaba hablando de Umut. Ryan estaba durmiendo, pero Miran creyó oírlo. Sostuvo la mano de Ryan. Estaba llorando y le dijo que no quería vivir sin él, no dejarlo ir en ese momento. Ryan movió su mano y luego abrió un poco los ojos. Miran no cabía dentro. Fusun estaba nervioso. Gritaba a sus hombres. Porque no pudieron encontrar a Erkan. Esto es algo que él no quería. Recordó lo que sucedió la noche en que murió el Caspio. Resultó que Cian no mató al Caspio. Pero nadie sabía eso ahora. Quiere encontrar a Fusun Erkan antes que a Miran. De lo contrario, todo se revelaría. Yaren también sospechó de Fusun sobre los eventos que sucedieron. Andan también vino a Yaren. Estaba devastado por el asesinato de Cian y la muerte de Caspian. Yaren empezó a contarle a su madre los acontecimientos de esa noche. Andan no podía creerlo. Cian estaba siendo interrogado en la comisaría. La policía le estaba haciendo preguntas sobre esa noche. Cian también empezó a contar. Mientras contaba, era como si estuviera reviviendo esos momentos y llorando. Dijo que alguien les había tendido una trampa. La policía informó a Cian que el arma no estaba y Azize dijo en la declaración que dio que Cian mató a Azar. Entonces, Cian informó a la policía que quería reunirse con Miran. En la mansión, Azize todavía estaba en la habitación del Caspian. Nasu lo estaba esperando en el patio. Es más, salió de Azize y le dijo a Nasu que Azize nunca hablaba, no comía y dormía en la cama de Azar.
Nasu fue hacia ella y le dijo que se recuperará. Afife también dijo que cuando llegue Umut, ella dejará la habitación. Ryan se recuperó. Se despertó, pero sintió que algo malo estaba pasando. Al principio pensó que algo le estaba pasando a Umut e inmediatamente se puso de pie. Nadie pudo retenerlo. Cuando Zera escuchó las voces que venían del interior, pensó que algo le estaba pasando a Ryan y se puso ansiosa. Pero se alegró cuando vio a Ryan de pie a través de la puerta. Ryan fue inmediatamente a la habitación donde se alojaba la bebé y la tomó en brazos, la besó y la olió. Cuando Miran vio que estaba sano, pareció volar en el aire de felicidad. Dio las gracias al médico. El nuevo día había comenzado. Ryan fue llevado a la habitación preparada para el bebé y estaba durmiendo ahí. Zera estaba pensando en cómo contarle a Ryan la noticia de la muerte de Azar. Mientras hablaba con Ara, Ryan se despertó. Cuando no pudo ver a Umut con él, le preguntó a Ara. En ese momento, el médico llevó al bebé a la habitación. El médico le dio a Ryan la buena noticia de que podrían ser dados de alta a partir de ahora. Todos estaban encantados. Pero fue una alegría agridulce. Ryan llamó a Azar para charlar por video, pero no pudieron descolgar el teléfono. Afife y Nasu no pudieron abrir. Nasu temía que Afife se vengara. Tenía más miedo porque la persona de la que se vengaría era Cian. Miran y su familia fueron dados de alta del hospital y regresaron a Mardin en avión. Llamó a Frat y le pidió que le ayudara con los preparativos. Cuando Fusun se enteró de que Miran regresaba a Midyat, ordenó a su hombre. Volvía a pensar en la traición. Su objetivo era el bebé de Miran y Ryan. Planeaba hacerle daño a Miran por el bebé. Ryan y Miran iban del aeropuerto a la mansión. Ryan iba con la esperanza de mostrarle el bebé a Azar. Sin embargo, Miran no pudo decirle que el Caspio estaba muerto. Antes de llegar a la mansión, Miran detuvo el auto y quiso hablar con Ryan. Diría que el Caspio estaba muerto. Ryan ya entendió que algo malo estaba pasando. Finalmente le dijo a Ryan que estaba muerto. Ryan parecía congelado. No pudo decir nada. Empezó a correr de repente. Iba a la mansión. Cuando llegó a la mansión, vio los zapatos de Azar frente a la puerta. «Padre», gritó. Esma comenzó a llorar cuando le dijo gracias. Inmediatamente entró en la habitación del Caspian. Afife estaba en la habitación. No había visto a Afife. Vio su suéter, lo abrazó y lloró. Entonces Miran entró en la habitación. También trajo esperanza. Cuando Afife vio al bebé, gritó a Azar. Afife, Miran y Ryan, que ni siquiera lloraron en el funeral, empezaron a llorar cuando llegaron. Cuando Azar le dijo a Afife que cuidara mis reliquias, Ryan, Miran y Umut miraron al bebé y dijeron: tus reliquias han llegado, ahora vendré a ti, hijo mío. Ryan llevó al bebé a la tumba de Azar. Ahora era el momento de que Afife tomara venganza. Salió de la habitación del Caspian. Esma estaba tratando de detenerlo. Pero Afife no se detendría. Esma llamó inmediatamente a Nasu y le informó que Afife se había ido. Cian también quería reunirse con Miran. Miran fue a ver a Cian y le pidió información sobre el incidente. Afife también vino a Cian. Lo amenazó. Pero Cian no lo aceptó. Aunque trató de explicar que estaban atrapados, Afife no le creyó. Cian solo estaba tratando de persuadir a Miran. Le dijo algo y Miran se fue. Miran le dijo a Afife que no creía que Cian no fuera el asesino. Porque Cian dijo que Azar recibió un disparo en la espalda. Cuando Afife escuchó esto, trató de recordar algo. Pero no podía recordar con claridad. Era de noche. Miran reunió a la gente en la mansión y comenzó a hablar con ellos. Dijo que Azar estaba muerto, pero quería que su nombre viviera en el nombre de su nieto y les informó que nombró al bebé como Umut Azar. Todos estaban encantados. El nombre del Caspio viviría. Nasu llamó a Miran al patio e informó a Miran sobre Afife. Temía que pudiera dañar a Cian. Miran le dijo a su abuelo que estaba al tanto de todo y que no permitiría que nadie saliera lastimado. Era de mañana. El bebé despertó a Miran y Ryan. En ese momento, Frat llamó a Miran y le dijo que vendría a la mansión y que deberían encontrarse. Miran fue justo a su lado. Frat dijo que encontró la casa de la familia de Erkan. Miran preguntó dónde estaba, pero Frat no quiso decirlo porque temía vengarse. Miran se enteró de la dirección. Luego fue a la habitación y se preparó. Afife fue a la estación de policía y cambió su declaración anterior y dijo que Cian no le disparó a Azar. Firmó su declaración. Su objetivo era eliminar a Cian. El comisionado informó inmediatamente a Miran. Miran llamó a Afife y le preguntó por qué había cambiado de expresión. Afife no le dijo su verdadero propósito. Miran fue al lugar donde se escondía la familia de Erkan.
Preguntó a la gente sobre Erkan. Dijo que no conocía a su hermano. Miran lo golpeó un poco. Preguntó de nuevo, pero aún no obtuvo respuesta. Cuando Miran vio que los niños tenían miedo, no hizo nada y lo soltó. Dijo que volvería mañana y se marchó. El hombre de Fusun había seguido a Miran. Le dijo a Fusun que Miran no podía aprender nada. Fusun también le dijo a su hombre que los dejara hablar. Les indicó que si no decían dónde estaba Erkan, los mataran a todos. Fusun fue brutal y despiadado. La policía liberó a Cian. Cian había ido a la mansión. Vio el zapato de Azar y lo tomó. Él estaba llorando. Amaba mucho a su hermano. Nasu, que vio a Cian, no estaba feliz de que viniera Cian. Preguntó por qué venía. Cian dijo que él no le disparó a Azar. Nasu llamó a Cice y le preguntó por qué había cambiado de expresión. Cice también dijo que Cian debería estar afuera hasta que se encuentre el arma, y cuando se revele quién disparó a Azar, se tomarán las acciones necesarias. No pudo llevar a Ryan al hospital porque estaba buscando a Miran Erkan. Ryan estaba muy enojado con esta situación. Mientras le contaba su decepción, Cian llamó a Miran y quería reunirse. Fusun también hizo hablar al hermano de Erkan y le ordenó que llamara a Erkan y fuera a él. Hablaban para encontrar a Miran y Cian Erkan. Erkan los estaba mirando desde lejos. Le pidió a Fusun que le dijera a Erkan que si lo atrapaban en Miran, Cian mataba al Caspio. Mientras se dirigía a Erkan, Fusun chocó con el vendedor ambulante. Al ver a Erkan, Miran corrió tras él y lo apretó en el callejón sin salida. Erkan apuntó con un arma a Miran. Miran hizo un movimiento hacia el arma. El arma en el medio explotó. Erkan resultó herido en la pierna. Miran interrogó a Erkan. Preguntó quién mató al Caspio. Dijo que yo tampoco lo sé. En ese momento, Ryan llamó a Miran. Mientras hablaba con Ryan, Erkan intentó escapar, pero Miran lo atrapó. Miran también se llama Cice. Amenazó a Cice Erkan. Erkan no pudo soportarlo y dijo que lo diría. Fusun se enteró de que Miran había secuestrado a Erkan. Él estaba muy enojado. Les dijo que hicieran lo que necesitaba de inmediato. Estaba con Cice Erkan. Envió un mensaje a Cian. Dijo que había encontrado a Erkan y que Erkan lo contaría todo. Cian tomó medidas de inmediato. Miran había regresado a la mansión. Pero no había nadie en la mansión. Llamó a Ryan pero no pudo localizarlo. El bebé estaba enfermo y Ryan lo llevó al hospital. No olvides darle me gusta a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Cuídate.